Buen día, Doc. Buen día. Buen día, Doc. Buenos días. ¿Se está compartiendo las diapositivas? Sí, Doc. Bien. Bueno, las anteriores clases ya habíamos empezado con lo que es sistema nervioso. Habíamos visto nosotros la importancia de lo que es pues la porción sensitiva del sistema nervioso, ¿no? Veíamos que habían algunos circuitos, por ejemplo, a nivel medular, que simplemente pues recibían información a través de fibras sensitivas aferentes para poder producir una respuesta eferente, ¿no? Entonces, en el sistema nervioso habíamos visto que teníamos dos porciones, sensitiva y motora. Ahora un poco vamos a hablar más sobre lo que van a ser los receptores sensitivos, que habíamos mencionado que están a lo largo de la superficie corporal para que nosotros podamos pues saber qué es lo que está pasando en el exterior, podamos de alguna manera pues comunicarnos con el exterior, ¿no? Entonces tenemos diferentes receptores para el dolor, para la presión, para el tacto, para el calor, para el frío. Sí, entonces que están recibiendo diferentes tipos de información y lo comunican al sistema nervioso central. Los receptores no solamente están en la superficie del cuerpo, sino que también se encuentran en tejidos profundos, como habíamos visto en los huesos musculares, el aparato tendinoso de Golgi en los tendones, y estos dan una información también sobre pues la posición de nuestro cuerpo, sobre pasando, ¿no? Y otros receptores más profundos se encuentran incluso a nivel visceral, en órganos internos, ¿no? Entonces, todo el tiempo el sistema nervioso está recibiendo información de lo que pasa afuera y de lo que pasa también dentro de nuestro propio cuerpo, ¿no? Entonces, es importante estas señales sensitivas que se reciben, ya que pues nos permiten también saber cuándo puede haber un proceso patológico, ¿no? Ustedes van a ver que más adelante cuando estén llevando semiología, uno de los datos más importantes va a ser pues la presencia o ausencia de dolor en algunas patologías, el tipo de dolor que presenta el paciente, si es urente, si es punzante, si es opresivo, etc. Por ejemplo, si hay dolor precordial, podemos nosotros sospechar de repente tal vez de que el problema o si de repente es hipogástrico, puede venir de lo que va a ser tal vez, no sé, a nivel, el dolor es en hipocondrio derecho, de repente es un problema biliar. Entonces necesitamos nosotros acción de dolor para pues poder valernos de ella para el diagnóstico de nuestros pacientes, ¿no? Pero aquí principalmente nos vamos a enfocar nosotros en el estudio de los receptores como este medio de comunicación entre el ambiente o el exterior con nosotros mismos, ¿no? Entonces vemos que, por ejemplo, estos receptivos sirven para que nosotros podamos sentir una caricia, podamos sentir el tacto, podamos sentir también lo que va a ser el dolor, ¿no? Si no sintiéramos, perdón, si no sintiéramos dolor, pues no podríamos tal vez alejarnos del estímulo doloroso. Y pues permaneceríamos ahí porque no sentimos dolor. Si nos estamos quemando, pues si no sentimos dolor, no podríamos nosotros retirar pues nuestra mano o el tejido expuesto al calor del foco, digamos, de calor, ¿no? Entonces, para eso nos sirven también los receptores sensitivos, ¿no? Bien, entonces creo que ya han debido terminar de conectarse los demás, entonces empezamos.
Los tipos de receptores sensitivos que nosotros tenemos pues son de diferentes características y responden a diferentes estímulos. Así tenemos los mecanorreceptores, tenemos los termorreceptores, los nociceptores, los receptores electromagnéticos y los quimiorreceptores. Cuando hablamos de los mecanorreceptores, nos estamos refiriendo a aquellos receptores que se encargan de la sensibilidad táctil, de la presión y de la vibración. Estos mecanorreceptores pueden estar en la superficie de la piel, en la epidermis y la dermis, pero también pueden estar en tejidos profundos, ¿no? Y en algunos, pues, tejidos especiales como va a ser el oído, pues como van a ser también las arterias para lo que van a ser los vasoreceptores, por ejemplo. Entonces, estos mecanorreceptores que pues pueden detectar el tacto, la presión, la vibración, pues van a ser algunos como las terminaciones libres, otros que van a ser pues con terminaciones vulvares como los discos de Merkel. Vamos a tener las terminaciones en ramillete, las terminaciones de Ruffini, otros que están encapsulados como los corpúsculos de Meissner, los corpúsculos de Krauss, ¿sí? Y tenemos pues también lo que van a ser los corpúsculos de Pacini, que vamos a pues hablar un poco más profundo sobre estos corpúsculos de Pacini. Y tenemos también los mecanorreceptores de los que hemos mencionado que se encargan de determinar la posición de nuestro cuerpo, que en realidad se van a llamar más adelante los propioceptores, que son los usos musculares y el aparato tendinoso de Golgi o los receptores tendinosos de Golgi. Entonces, estos son mecanorreceptores, junto con los receptores acústicos de la cóclea, con los receptores vestibulares y, como hemos mencionado, algunos receptores también que se pueden encontrar en los mismos vasos sanguíneos para, pues, también tener sensibilidad a la distensión, como son los vasoreceptores. Entonces, ¿qué es lo que determinan los mecanorreceptores? ¿Qué tipo de sensibilidad? De la presión, vibración. Eso, tacto, presión, vibración, no se van a olvidar. Cuando hablamos de los termorreceptores, ¿no? Termorreceptores, receptores para la temperatura, tanto para el frío como el calor. Los nociceptores hacen referencia a los receptores que tenemos para el dolor. Los receptores electromagnéticos son los que pues responden más a lo que va a ser la radiación, los rayos ultravioletas, la presencia o ausencia de luz y los colores. Y esos son los receptores que están en la retina, ¿no? Los conos, los bastones. Entre los quimiorreceptores ya habíamos visto nosotros algunos quimiorreceptores. Por ejemplo, los receptores que detectan la cantidad o la presión parcial de oxígeno, la saturación de oxígeno, como son los quimiorreceptores que hemos visto que se encuentran en el callado de la aorta, la bifurcación de la carótida, ¿se acuerdan? Hemos visto también pues los que detectan la concentración de CO2 a nivel de lo que va a ser el bulbo en el centro respiratorio. ¿Se acuerdan? En la zona quimiosensible estaban estos receptores para el CO2. También hemos visto nosotros los receptores de osmolaridad en los núcleos supraópticos. ¿Se acuerdan cuando hemos visto la secreción de la hormona antidiurética? Hemos dicho que ahí habían quimiorreceptores o osmoreceptores que determinaban la osmolaridad y que pues iniciaban la secreción de la hormona antidiurética. ¿Sí? Pero más adelante también vamos a ver otros quimiorreceptores como van a ser los del gusto y del olfato. Entonces, ¿se dan cuenta? Tenemos pues estímulo, ¿no? Por ejemplo, los mecanorreceptores, un corpúsculo de Pacini no va a poder pues captar una señal olfatoria, una señal para la sensibilidad táctil, no está diseñado para una señal química. O a través de la retina nosotros no podemos tal vez percibir la temperatura, calor o frío,
porque pues los conos, los bastones están diseñados para estímulos luminosos de colores, no para pues temperatura. Entonces, cada uno de los receptores está diseñado para responder a un determinado tipo de estímulo. Entonces, aquí tenemos algunos receptores que también vamos a ir desarrollando un poquito más a lo largo de los siguientes capítulos. Tenemos aquí las terminaciones nerviosas libres que se encuentran repartidos a lo largo de lo que va a ser la piel. Tenemos los receptores de las terminaciones vulvares, el receptor táctil piloso que se fijan está pues junto a una vellosidad y que puede percibir el desplazamiento o el movimiento de los pelos. Tenemos los corpúsculos de Pacini. Fíjense bien en esta estructura porque es la que vamos a pues desarrollar más. Este corpúsculo de Pacini es una terminal nerviosa que está envuelta por varias capitas, parece una cebolla, ¿no? Los corpúsculos de Meissner, el corpúsculo de Krauss también pues va a ser un receptor que va a tener una cápsula igual que está rodeando la terminal nerviosa, el órgano terminal de Ruffin, el aparato tendinoso de Golgi, el uso muscular. Y otra vez vamos a hacer énfasis en que estos usos musculares y aparatos tendinosos de Golgi pues son llamados también propioceptores porque nos permiten a nosotros determinar la posición de nuestro cuerpo en todo momento, de acuerdo a la tensión muscular, de acuerdo pues a la distensión de los tendones. Ya los usos musculares están dentro de las fibras musculares y el aparato tendinoso de Golgi en los tendones y juntos pues están mandando información sobre nuestra posición. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Ya. Entonces vamos a tener nosotros pues un concepto que se denomina principio de la línea marcada. Este principio de la línea marcada lo que nos dice es que cada receptor está conectado pues a sus fibras aferentes y esas fibras aferentes siguen un trayecto hasta el sistema nervioso central y terminan en determinadas áreas. Por ejemplo, pues los conos, los bastones tienen que mandar fibras aferentes hasta lo que va a ser pues el área de la visión en la corteza, ¿no? De repente, pues, no sé, los quimiorreceptores o los varoreceptores van hasta lo que va a ser el tronco del encéfalo, a la zona vasomotora, a la zona respiratoria o al centro respiratorio, perdón. Entonces, cada uno de estos receptores ya está pues determinado hacia dónde va a enviar el impulso, ¿no? Por ejemplo, digamos, eh, no sé, un varoreceptor no podría terminar tal vez en el área de la visión, tal vez, no sé, un termorreceptor no podría terminar solamente en lo que va a ser la médula, sino tiene que llegar hasta el hipotálamo anterior para dar información sobre la temperatura, etcétera. Entonces, o sea, tenemos nosotros ya un circuito marcado, una línea marcada donde va a terminar el estímulo que se origina en cada uno de los receptores. Ahora, cuando hablamos nosotros de transmisión de los estímulos sensitivos en impulsos nerviosos, vamos a hablar nosotros de, pues del potencial del receptor. ¿Se acuerdan cuando hablábamos nosotros en Fisio 1, hablábamos de que había un potencial de reposo, un potencial de acción? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del potencial de reposo, del potencial de acción? Ahora vamos a hablar un poco del potencial del receptor. Cuando hablamos del potencial del receptor, ya estamos hablando, ¿recuerdan lo que son las ondas lentas? ¿Alguien se acuerda de lo que eran las ondas lentas? ¿No? Cuando hablábamos de musculatura lisa, hablábamos de las ondas lentas y decíamos que eran cambios de permeabilidad en la membrana que generaban el ingreso de iones y hacían que el potencial cambie.
pero no llegaba hasta el umbral y no alcanzaba a generar un potencial de acción, sino se quedaba por debajo del umbral, pero lo que hacía era acercar a la fibra al umbral para que hace un estímulo leve pueda hacer que sí se desencadene un potencial de acción, ¿no? Habíamos mencionado, cuando les menciono eso, siempre les digo, es como el pie de gato, ¿no? Alguien no alcanza a trepar la pared y pues viene otra persona y un poco lo eleva para que pueda alcanzar. Eso eran las ondas lentas. Entonces, el potencial del receptor es algo similar. El potencial del receptor se genera porque hay una deformidad pues mecánica en el receptor y eso hace que se aumente la permeabilidad a los iones, se abran los iones y así puedan ingresar estos para generar pues un potencial de acción. A veces pueden generar directamente el potencial de acción y otras veces no generan el potencial de acción y se quedan por debajo del umbral. Pero ya están haciendo que esta terminal sensitiva pues ya sea un poco más sensible a otro estímulo, ¿no? Entonces, a veces el estímulo sobre estos receptores puede hacer que se genere el potencial de acción y otras veces no, ¿sí? Y también hablábamos nosotros antes de que había un principio del todo o nada, o la fibra se despolarizaba o no lo hacía y generaba una acción o no lo hacía. En este caso, la despolarización genera potenciales de acción, pero de intensidad variables. Entonces no es, por ejemplo, decir genera dolor o no genera dolor. Podemos decir genera dolor leve, moderado o intenso. Ya podemos nosotros tener pues una gradación de la sensación o de la sensibilidad, ¿no? Me hace mucho frío o pues siento un poco de frío o me estoy congelando. Entonces, fíjense que aquí cuando hablamos ya del potencial del receptor, ya estamos hablando incluso de intensidad del estímulo. Antes bastaba simplemente cuando veíamos, por ejemplo, para la contracción muscular, bastaba la despolarización y se producía la contracción. No había contracción suave o contracción intensa o contracción moderada. Era contracción o no contracción. En los potenciales de reposo ya hay grados de acuerdo al estímulo, ¿sí? Entonces tenemos que los receptores, hemos dicho que responden a la deformación, perdón, a la deformación mecánica, responden a los estímulos químicos. Perdón, responden a los estímulos químicos o a los cambios de temperatura o a la radiación electromagnética, cambiando su permeabilidad y abriendo los canales iónicos para pues desencadenar lo que va a ser este potencial del receptor. Entonces, como habíamos mencionado, vamos a hablar un poquito del corpúsculo de Pacini. ¿Qué es este corpúsculo? Entonces, este receptor, que es un mecanorreceptor para el tacto, la presión, la vibración, y que pues tiene una terminal nerviosa y está rodeado entonces por múltiples envolturas, ¿no? Adentro de la envoltura tiene una sustancia gelatinosa, entonces, que está rodeando la terminal nerviosa. Entonces, si lo agrandamos, tenemos nosotros esto, pues como estructura del corpúsculo de Pacini. Dentro de lo que va a ser la cápsula, tenemos nosotros esta terminal que no está mielinizada. Fíjense, está libre, está puntita. Pero pues la fibra que ya sale de lo que va a ser la cápsula ya tiene una vaina de mielina, ¿no? Entonces tiene una porción entonces desprovista de mielina y luego el resto va a ser mielinizado. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se produce un estímulo sobre este receptor? Cuando se produce un estímulo sobre este receptor, como es un mecanorreceptor, entonces es receptor al tacto, a la presión, a la vibración. Imagínense que pues alguien realiza presión sobre este corpúsculo. Se va a deformar, digamos. Como es una sustancia gelatinosa, alguien está poniendo el dedo, digamos, vamos a decir ahí. Y entonces está generando deformación. Esta deformación que está generando va a hacer que toda esta sustancia gelatinosa que está rodeando
la terminal nerviosa vaya a desplazarse y eso va a generar lo que va a ser la apertura de canales iónicos. Entonces, inician un potencial del receptor. Este potencial del receptor es captado entonces de acuerdo a la intensidad y pues transmite el impulso a lo largo de la fibra y pues una vez que se ha iniciado la transmisión del impulso, fíjense que la velocidad de transmisión va a ser mayor porque la fibra pues es una vaina, es una fibra que tiene una vaina de mielina. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, esto es lo que sucede en estos corpúsculos de Pacini. Y cuando hablamos nosotros de los potenciales de receptor que van a generar potenciales de acción, tenemos nosotros diferentes grados. Fíjense aquí en el dibujito, están mostrando entonces una terminal nerviosa y lo que se está haciendo es estimular el área con una sonda de vidrio, dice, ¿no? Como una varilla de vidrio, entonces que va a ser un objeto romo, no punzante, que estás realizando apenas contacto con la piel. Fíjense cómo está haciendo simplemente contacto, no está generando deformidad en el área, por lo tanto no desencadena un potencial de acción y seguramente no se va a percibir. Pero cuando se produce el estímulo un poco más intenso y ya se comprime lo que va a ser el tejido, se produce la deformidad y ya se generan potenciales de acción entonces que van a dar pues un estímulo leve en este caso. Un poco más profundo, pues los potenciales de acción entonces son más seguidos. Un poco más profundo, pues ya los potenciales de acción entonces son uno tras otro, generando pues una sensación más intensa de compresión, ¿no? Entonces se desencadena el potencial de acción repetidas veces con una mayor intensidad. Y fíjense aquí cuando ya hay la deformidad mucho mayor y pues el potencial de acción se desencadena de manera ya casi continua. Entonces, en este caso, de repente se vaya a sentir el estímulo muy intenso o incluso de repente tal vez ya vaya a sentirse la percepción de dolor y ya no la percepción de tacto o presión. ¿Se entiende esto o no? ¿Se va entendiendo esto o no? Entonces, ahora vamos a hablar un poco y hemos hablado de que entonces estos mecanorreceptores normalmente pues, se estimulan por la deformidad que sufre. Sí, principalmente este corpúsculo de Pacini que hemos dicho que está rodeado por esa sustancia gelatinosa. Pero también esta sustancia gelatinosa que está rodeando la terminal nerviosa permite que este corpúsculo de Pacini se pueda adaptar de manera rápida a los estímulos. Entonces, ¿qué pasa? Se está produciendo la deformidad. En ese momento, toda la sustancia ha empezado a moverse, a desplazarse, porque ha habido la compresión de esta área. Pero más adelante, si continúa la compresión y si continúa esta deformidad, porque digamos, pues alguien se ha apoyado en nuestro brazo, etcétera, y está produciendo esta compresión por tiempo prolongado, la sustancia gelatinosa ya se reparte de manera uniforme y deja de, pues, de desplazarse, por decirlo así, y ya disminuye la permeabilidad a los iones. Es como cuando ustedes, digamos, agarran un recipiente con agua y lo mueven de un lado al otro, pues llevan de un lado al otro y al principio el agua pues va a estar oscilando dentro del recipiente. Pero pues un tiempo después, segundos después o minutos después, el agua nuevamente se queda quieta. Y si volvemos a cambiarla de posición, otra vez vamos a hacer el movimiento que otra vez va a hacer que oscile el agua, ¿no? Pero pues lo mismo pasa en este receptor. Cuando sufre el estímulo, empieza a oscilar esta sustancia y abre los canales iónicos. Pero más tarde, aun cuando continuara el estímulo, ya se ha repartido la sustancia alrededor de la fibra, ya no está oscilando y por lo tanto ya no está generando potenciales de receptor. Ahora, con esos datos vamos a hablar de lo que van a ser la adaptación de estos receptores.
Cuando hablamos nosotros de la adaptación de los receptores, nos referimos principalmente a que pues los receptores pues dejan de transmitir señales en algún momento. Sí, hay receptores que todo el tiempo están mandando información al sistema nervioso central, pero hay otros que se adaptan y se acostumbran, por decirlo así, al estímulo y ya dejan de mandar señales. Los que se acostumbran al estímulo rápidamente son los receptores de adaptación rápida. ¿Qué quiere decir esto? Que pues en el momento, por ejemplo, en los corpúsculos de Pacini, en el momento en que nosotros sufrimos la compresión, digamos, en alguna parte de nuestro cuerpo, digamos una compresión en el área del muslo, ¿sí? El momento en que nosotros, por ejemplo, con nuestro pulgar comprimimos nuestro muslo, vamos a sentir nosotros pues el estímulo. Pero a ver, hagan ese ejercicio, ustedes pongan su pulgar sobre su muslo y manténganlo ahí. ¿Han sentido el momento en que el pulgar ha hecho contacto con el muslo y que ha generado presión? Pero en este momento que sigue el pulgar en el mismo lugar, ustedes ya no tienen esa sensación pues de presión que tenían al inicio. Ahora levantan el dedo, otra vez tienen la percepción de que ya no hay presión. ¿Qué ha pasado? Los receptores se han adaptado. Primero han sentido el estímulo de la presión, luego se han acostumbrado a ese estímulo y luego han vuelto a sentir otra vez el cambio. Cuando han levantado el dedo han empezado a sentir pues el descenso de esta presión. Entonces los receptores de adaptación rápida solamente se activan cuando hay cambios de estímulo o cambios de intensidad en el estímulo. Primero era un tacto y ahora es presión y cada minuto, digamos, van apretando más o cuando se están pellizcando, ¿no? Primero suave, luego más fuerte, entonces van a sentir el cambio de intensidad del estímulo. O pueden sentir, pues, un estímulo y luego otro estímulo que no sea el mismo. Eso va a ser captado por estos receptores de adaptación rápida. Pero si el estímulo sigue, no van a sentirlo todo el tiempo. Por ejemplo, ustedes están sentados, ya para los que todavía están escuchando la clase. Están sentados, en el momento en que ustedes se han sentado, han sentido pues el contacto tal vez de los glúteos con la silla. En ese momento se han activado los receptores táctiles. Pero pues si yo no les mencionaba que ustedes estaban en la silla, ustedes ya habían perdido la percepción de este tacto. Ya se habían olvidado de que pues están sentados en la silla. ¿Cuándo van a volver a tener esa percepción? Cuando se vayan a levantar y los mecanorreceptores pues dejen de sufrir ese estímulo. Ahí van a percibir otra sensación. Por lo tanto, entonces, cuando hablamos de los receptores de adaptación rápida, estamos hablando de receptores que captan la señal, el estímulo, y lo transmiten al sistema nervioso y ahí se acaba. Ya dejan de transmitir los estímulos de manera continua. Luego hay otro cambio de posición o de movimiento y otra vez son estimulados estos receptores o más bien se deja de estimularlos y otra vez mandan información al sistema nervioso. Entonces se adaptan rápidamente. En cambio, hay otros receptores que son de adaptación lenta, que lo que hacen es, pues, más bien mandar señales todo el tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, estoy sentada y, pues, los receptores en los de los usos musculares, el aparato tendinoso de Golgi está mandando información al sistema todo el rato de que yo estoy en la posición sentada y todo el rato se lleva esa información, por lo tanto no me voy a pues olvidar yo en ningún momento que estoy en esta posición. Pero sí de repente puedo dejar de percibir la presión de la superficie de la silla porque los mecanorreceptores sí se han adaptado. Los que no se han adaptado rápido son los usos musculares. Entonces, así de esta manera vamos a hablar nosotros de los receptores de adaptación rápida. Ya hemos mencionado que los corpúsculos de Pacini como mecanorreceptores son receptores de adaptación rápida. Pero existen otros receptores, por ejemplo, que se encuentran en las cápsulas articulares y son los receptores de velocidad o los receptores de movimiento o fásicos.
Estos receptores se adaptan rápido. ¿Qué quiere decir? Que captan el movimiento, envían la información y luego ya no mandan más información, salvo que se siga produciendo un estímulo tras otro, tras otro, tras otro. En el caso, por ejemplo, de que nosotros vayamos a correr, vamos a ir estimulando las cápsulas articulares, o sea, en la rodilla, por ejemplo, todo el tiempo, paso a paso, estamos corriendo y estamos estimulando. Entonces, estos estímulos se están enviando de manera rápida al sistema nervioso central. Pero en el momento en que yo me detenga, a pesar de que se está haciendo compresión sobre estos receptores, estos ya van a dejar de mandar información. Solamente van a mandar información de que he dejado de correr y me he detenido. Y ahí pues van a dejar de mandar luego información. Una vez que empiece otra vez a caminar o a correr, otra vez se van a activar y otra vez van a mandar la información rápidamente. Pero la característica que tienen estos es que envían las señales entonces con los cambios de intensidad y las envían pues de manera rápida al sistema nervioso y eso permite, dice incluso, que nosotros vayamos a tener la capacidad de predecir los movimientos entonces y el estado de nuestro cuerpo hasta en unos segundos o minutos más adelante. ¿Qué es lo que pasa cuando están corriendo entonces? Estamos corriendo, estamos realizando movimientos en las extremidades inferiores y eso va a estar estimulando a a los receptores de las articulaciones. Estos receptores que están siendo estimulados todo el tiempo, pues van a mandar señales todo el tiempo. Y si nosotros pues vemos más adelante una piedra, un hueco, tenemos la capacidad nosotros de predecir en qué momento nosotros vamos a llegar frente a este obstáculo y podemos tal vez dar una respuesta motora para saltar el hueco, saltar la piedra o esquivarla de repente, porque pues estos receptores están mandando señales rápidamente. El problema de estos receptores es que si no se cambia de posición, si no hay ese estímulo constante, no mandan tampoco señales, solamente mandan señales al estímulo. ¿Se entiende esto de los receptores de adaptación rápida? ¿Se entiende? Sí, Adriana Doc. Belén. Sí, Doc, se entiende. Ya, entonces, receptores de adaptación rápida, tenemos los receptores de velocidad en las eh, articulaciones, tenemos lo que van a ser los corpúsculos de Pacini. Y los receptores de adaptación lenta son los que no se acostumbran tan rápido al estímulo. Y basta con que haya un estímulo, por ejemplo, me pongo de pie y me quedo ahí quieta. Sí, los receptores de adaptación rápida ya han dejado de pues mandar señales porque ya no hay movimiento. Pero los receptores de adaptación lenta van a seguir mandando señales al sistema nervioso y van a decir, pues estamos en posición de pie, estamos en posición de pie, estamos en posición de pie. Todo el tiempo van a seguir mandando señales porque estos no se están adaptando rápidamente al cambio de posición. Estaba sentada, ahora estoy parada y van a seguir mandando información todo el tiempo hasta que yo cambie de posición y manden ahora señales de la nueva posición. Entonces, estos receptores de adaptación lenta, pues van a estar en los usos musculares y en los aparatos tendinosos de Golgi. Son los propioceptores que hemos dicho. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacen que todo el tiempo nuestro sistema esté informado, nuestro sistema nervioso esté informado y al tanto de la posición que tenemos. ¿Alguna vez a ustedes les ha pasado que, digamos, no sé, están sentados y directamente empiezan a mover las piernas para caminar de sentados? Nunca nos pasa esto porque siempre tenemos la percepción de que estamos sentados y que primero tenemos que incorporarnos, ponernos de pie para empezar a caminar. Sí, cuando nos vamos a sentar sabemos que estamos de pie y entonces hacemos un movimiento para sentarnos.
porque estos usos musculares y aparatos tendinosos de Golgi siguen mandando información todo el tiempo. A pesar de que ya no me he movido, no se han adaptado a la nueva posición y siguen mandando información al sistema nervioso. Ahora, otros receptores de adaptación lenta, por ejemplo, son los receptores para el dolor y los varoreceptores. Por ejemplo, en los varoreceptores, ¿qué es lo que pasa? Cuando sube la presión arterial, estos varoreceptores que están en el callado de la aorta, en la bifurcación de la carótida, se distienden. Y esta distensión hace que se genere una señal que va a viajar hasta el tronco del encéfalo, al área vasomotora, ¿sí? Para generar una respuesta. Pero si la presión arterial se mantiene elevada 2 días, 3 días y no se soluciona esta elevación de la presión arterial, ¿qué va a pasar? Los varoreceptores al día siguiente pues van a dejar de mandar señales con la misma intensidad y al segundo día de repente ya no mandan señales. ¿Qué es lo que ha pasado? Se han acostumbrado a la nueva presión, se han acostumbrado a la distensión, ¿sí? Pero lo han hecho de manera lenta en 2 días, en 3 días, pero se han adaptado. Entonces, estos receptores son de adaptación lenta. Hay algunos que pues tardan mucho más tiempo, días, entonces, en producir esta adaptación y son los receptores del dolor. Estos son los que se adaptan entonces más lentamente. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nos quemamos la mano? ¿Qué sentimos en el momento en que nos quemamos la mano? Una quemadura de primer grado, segundo grado, nada más. ¿Qué sentimos? Nos arde. Ya, dolor, ardor. 1 hora después de que nos hemos quemado, ¿qué sentimos? Seguimos sintiendo dolor, ardor, ¿no? De No, ya repente, no. sientes alguna cosa, ya no sientes nada. No, sí, duele. A ver, van a intentar ustedes hacer la prueba, a ver con el pulpejo de su dedo nada más. Nos quemamos y nos sigue doliendo. 1 hora después sigue doliendo. Por ejemplo, Es ¿qué, que lo qué que es? creo que se vuelve sensible, entonces te duele hasta el mínimo roce cuando es una quemadura bastante significativa. Exacto, entonces no nos adaptamos al dolor con mucha velocidad, pero en algo sí tiene razón, pues Luciana, cuando dice de que pues ya no te duele tanto, ¿no? De repente los receptores pueden irse adaptando, pero se adaptan de manera lenta. Nos quemamos ahorita, digamos, y a mediodía todavía nos va a doler. Y en la noche nos vamos a tocar, todavía nos va a arder, como dicen ustedes, el mínimo roce. Mañana vamos a despertar y todavía va a seguir doliendo un poco. ¿Cuándo va a dejar de doler? Cuando el tejido se repare. Entonces, en estos receptores del dolor tenemos esta pues adaptación lenta o incluso algunos no llegan a adaptarse. Porque imagínense, por ejemplo, en los cánceres, ¿no? El dolor intenso, por ejemplo, digamos, no sé, un cáncer que ya tiene metástasis, digamos, hepática. El dolor que se va a producir, pues no va a cesar. Podemos darle calmantes analgésicos, incluso a veces hasta opioides, vamos, porque el dolor no cesa. Si se adaptaría los receptores del dolor, pues sentiríamos dolor un instante y luego ya no. Pero los receptores del dolor son receptores de adaptación lenta. De algún modo nosotros preferiríamos que pues se adaptaran rápidamente y así no sentiríamos esta sensación desagradable. Pero imagínense, por ejemplo, en una apendicitis, que habría dolor, digamos, frente a la inflamación del apéndice, un dolor intenso. Y que si este se adaptara rápido a los pocos minutos, pues dejaríamos de percibir el dolor, el apéndice pues se rompe, se produce una peritonitis y nos morimos. Entonces, estos receptores de adaptación lenta, que son pues los receptores de dolor que son de adaptación lenta,
pues precisamente esta adaptación lenta probablemente sea como un mecanismo de defensa para que nosotros podamos tal vez prestarle atención a esta sensación que se produce por algún daño en los tejidos. La sensación de dolor se produce principalmente cuando hay daño, un proceso de destrucción o inflamación a nivel tisular. Entonces, no se van a olvidar que los receptores del dolor son receptores que se adaptan lentamente. Si bien reduce la intensidad del dolor, ya no me duele pues al día siguiente una herida como me dolía el momento que se ha producido, pero todavía sigue doliendo. Por ejemplo, nos raspamos la rodilla. En ese momento el dolor, el ardor es intenso. Al día siguiente, pues de repente ya no me duele todo el tiempo, pero lo toco y me sigue doliendo, ¿no? Y dice, no, no, no me toques con calmita, está lastimado, porque los receptores no se adaptan rápidamente e incluso dice que los receptores del dolor probablemente no llegan a adaptarse completamente en ningún momento hasta que se haya reparado el tejido. Sí, entonces esos son. Entonces, receptores de adaptación lenta, como ejemplos, ponemos nosotros lo que van a ser los propioceptores, ¿no? De los usos musculares y el aparato tendinoso de Golgi, que estos no se adaptan rápido. En ningún momento nosotros dejamos de saber en qué posición estamos, por ejemplo. Si estamos en la cama, directamente no vamos a querer caminar estando en la cama. Sabemos que en qué posición estamos, por lo tanto, nos vamos a poner de pie primero, ¿sí? O si nos ponemos de cuclillas. ¿Alguna vez se han puesto de cuclillas y se han olvidado de que están en esa posición? No. No, porque los usos musculares y el aparato tendinoso de Golgi siguen mandando información sobre la tensión de los músculos, de los tendones, y pues ustedes saben que están en esa posición. No dejan de percibir eso, no se acostumbran. Están así, de repente en una posición incómoda, y pues no van a aguantar y van a tener que ponerse de pie, no se han acostumbrado. O, pues, por ejemplo, ¿alguna vez han jugado estatua? Los que han tenido infancia. Sí, Doc. Los encantados, Ay, creo que. ya, o los encantados. ¿Qué hacemos? Nos ponemos nosotros en una posición donde pues a veces nos toca quedarnos con parados sobre una sola pierna, con un brazo estirado, o tal vez el brazo en una posición incómoda, ¿no? Y vemos cuánto aguantamos. Normalmente no aguantamos mucho tiempo, ¿no? Esperamos a que alguien nos desencante o alguien que nos diga que paremos, ¿no? O nos cambie de posición. No aguantamos todo el rato. ¿O será que nos acostumbramos y nos quedamos sobre una sola pierna con el brazo extendido y el cuello torcido todo el día? Y no, Doc. No, no ve. Entonces, es porque estos usos musculares no se adaptan entonces muy rápidamente. Vamos a seguir percibiendo esa sensación hasta que cambiemos de posición, ¿no? Entonces, tenemos eso. Entonces, hay receptores de adaptación lenta y los de adaptación rápida. Los de adaptación rápida, entonces mandan señales y si no hay otro cambio de posición, ya no mandan señales. Pero la ventaja de estos es que también de los de adaptación rápida es que responden rápido a los cambios de intensidad. Por ejemplo, si ustedes están hablando de compresión para que sea más fácil, porque cuando hablábamos de correr hablábamos de los receptores de las cápsulas articulares que están mandando esta información todo el tiempo y nos permiten coordinar las piernas, por ejemplo, en el momento de correr de manera precisa. Pero también podemos hablar, por ejemplo, de los receptores de adaptación rápida. Por ejemplo, si nosotros nos tocamos el muslo y pues estamos todo el tiempo así como que golpeando sobre el muslo, un estímulo tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, pues va a percibirse en algún momento de repente como una vibración y ya no como un tacto. ¿Por qué? Se manda información de presión, compresión, presión, descompresión, entonces del área. Y esta información se manda muy rápido. Pero si en algún momento nos detenemos, ya no se percibe la información. Entonces, solo responden a los cambios de intensidad del estímulo o responden a los cambios de estímulo. Ahora vamos a hablar de las fibras por las que se van a transmitir los estímulos.
Entonces ya habíamos visto nosotros que teníamos fibras que tenían una vaina de mielina y otras que no tenían una vaina de mielina. ¿Cuál era la característica de las fibras con vaina de mielina? ¿Cómo eran? ¿Rápidas o lentas? Rápidas. Rápidas. ¿Y las que no tenían vaina de mielina? Eran lentas. Eran lentas. Bien, eso no se van a olvidar porque seguro que es pregunta de examen. Entonces, cuando hablamos de las fibras mielinizadas, son fibras que pueden transmitir pues impulsos a una velocidad de hasta 120 metros por segundo. En cambio, las que no tienen vaina a veces transmiten a una velocidad de medio metro por segundo. Fíjense, hay gran diferencia. Ahora, en las vainas mielinizadas tenemos nosotros subtipos. Entonces van a ser las fibras A alfa, A beta, A gamma, A delta. ¿De qué depende esta subclasificación? Depende del diámetro de la fibra nerviosa. Si la fibra es gruesa, va a tener más velocidad. Si es más delgada, menor velocidad. Así las fibras que son mielinizadas y son muy gruesas pueden transmitir los impulsos a una velocidad de 70 a 120 metros por segundo, como van a ser, por ejemplo, las fibras de la propiocepción, como hemos dicho nosotros, de las articulaciones, por ejemplo, o las fibras motoras somáticas que viajan a gran velocidad. Las fibras A beta van a tener una velocidad de 30 a 70 metros por segundo y ya son fibras mielinizadas, pero con un calibre menor, un poco más delgadas. Estas transmiten el tacto y la presión. Las fibras A gamma van a transmitir generalmente la información a una velocidad de 15 a 30 metros por segundo, ¿no? Y ahí están las fibras motoras que van a los usos musculares. Las fibras A delta son las que transmiten la sensación de dolor, frío y tacto y van más lentamente porque son fibras más delgaditas, pero están mielinizadas todavía a una velocidad de 12 a 30 metros por segundo. Y las fibras C, que son las que no tienen antes, pues el potencial tiene que pasar pues por cada segmento de la fibra, por lo tanto son fibras lentas. Estas transmiten a una velocidad de 0.5 a 2 metros por segundo y transmiten sensaciones de dolor, temperatura y la percepción tal vez del tacto de algunos mecanorreceptores. Entonces, fíjense que la sensación de dolor se transmite por fibras lentas, por fibras entonces que no carecen de una vaina de mielina y pueden viajar a una velocidad tan pequeña como medio metro por segundo. O en algunos casos el dolor puede transmitirse por fibras mielinizadas, pero que son delgaditas, por lo tanto también son lentas. Entonces, a diferencia de lo que pensaríamos que el dolor se transmite por una vía rápida, pues vamos a ver más adelante las vías del dolor, pero fíjense que utilizan fibras que son un poco lentas. A delta, mielinizadas pero muy delgadas, o fibras desprovistas de mielina. Entonces, pues esas fibras utiliza el dolor para transmitir la señal o para transmitirse también la señal de frío o de temperatura, ¿no? De frío o calor en este caso. Los que van a ser rápidos van a ser los de la propiocepción, especialmente a nivel de lo que van a ser pues las articulaciones o los receptores articulares. Pero también ahí están los receptores de los usos musculares, el aparato tendinoso de Golgi, porque cuando hacemos, por ejemplo, corremos, necesitamos nosotros que la información se lleve rápidamente al sistema nervioso para coordinar los movimientos de las piernas, ¿no? No puede ir a través de una fibra lenta. Esa información durante la carrera tiene que ir a través de fibras muy rápidas, a una velocidad rápida para que nosotros podamos todo el tiempo estar conscientes de dónde estamos. Si no, imagínense, como les decía hace rato, estamos corriendo y hubiera un árbol al frente. Si nosotros no tenemos conciencia segundo a segundo de en qué posición estamos, en qué posición están nuestras piernas, si están flexionadas, extendidas, si estamos corriendo,
pues no nos diera tiempo a pues esquivar el árbol y nos fuéramos a estrellar, porque llegaría la información muy lenta al cerebro y regresaría muy lenta. Pero no es lo que sucede. Viaja a través de fibras muy rápidas, así que nosotros estamos corriendo y aunque estemos frente al árbol, pues tenemos la capacidad de rápidamente esquivar. O estamos corriendo y de repente alguien se atraviesa así de la nada. No nos vamos a estrellar directamente, por lo menos tratamos de hacer un ademán de esquivar el obstáculo, porque todo el tiempo estamos mandando información de nuestra posición al sistema nervioso a través de fibras rápidas. ¿El dolor a través de qué fibra se transmite? Fibras lentas. Fibras lentas. Entonces, aquí hay otra clasificación entonces también de lo que van a ser estas fibras, que es la misma clasificación, pero en este caso pues se ha agrupado algunas de las eh, de los niveles o tal vez de las clases de la anterior clasificación. Tenemos aquí, por ejemplo, lo que van a ser las fibras 1A, 1B, 2, 3 y 4. Las 1A, fíjense que pues hacen referencia a las A alfa, que corresponden a los usos musculares y la terminación anular espinal. Van a ver ustedes cuando hablemos de los usos musculares que algunos usos musculares tienen esta terminación anular espiral y otros tienen la terminación en ramo de flores. Entonces, los usos musculares que tienen la terminación anular espiral tienen fibras tipo A alfa y corresponden a la clasificación 1A. El órgano tendinoso de Golgi tiene también fibras A alfa y corresponde entonces a la clasificación 1B. Si es A alfa, quiere decir que es una una fibra gruesa con una vaina de mielina. El tipo 2 corresponde a fibras A beta y se encuentran en los usos musculares que tienen la terminación en ramo de flores. O los receptores al tacto y la presión, como hemos visto hace rato. Los receptores al tacto y la presión que son A beta. Fíjense, aquí está A beta. Los receptores para el dolor y el frío, A delta. Y fíjense, aquí está A delta, dolor y frío. Fíjense, solamente es una reorganización de lo que va a ser pues esta clasificación. Y las fibras de tipo 4 son en realidad las fibras tipo C, que son las desprovistas de vaina de mielina para los receptores del dolor, la temperatura. ¿Se ha entendido hasta aquí? ¿Se ha entendido? Ahora vamos a recordar un poquito lo que ya habíamos visto en la anterior clase de la sumación espacial y la sumación temporal, ¿no? Cuando hablábamos de la sumación espacial, hablábamos de que pues se producía una descarga múltiples descargas sobre una sola terminal nerviosa y pues estas descargas se producían al mismo tiempo. En este caso vamos a hablar cuando hablamos de la sensibilidad, hablamos de que en la sumación espacial tenemos un estímulo sobre una gran cantidad de fibras. Mientras más fibras sean, el estímulo va a ser más intenso. Mientras menos fibras sean estimuladas, el estímulo va a ser leve, ¿no? Por ejemplo, si este clavo estimula esta área, probablemente el estímulo sea leve. Pero si se estimula, por ejemplo, esta área, que tiene más terminales, pues va a generar un estímulo más potente. Se ha producido la sumación espacial, entonces, de acuerdo a la cantidad de fibras que se vaya a estimular. Por ejemplo, si estamos realizando una compresión, por ejemplo, con el clavo, no estamos punzando, estamos haciendo una compresión. Probablemente solamente se estimule esta pequeña área. Pero si hacemos una compresión, por ejemplo, con un objeto más grande, por ejemplo, no sé, un martillo o una cuchara,
entonces estaríamos abarcando un área mayor de receptores. O es lo mismo, digamos, que me toquen el dorso del pie con el dedo a que me pisen el dorso del pie con todo el pie. ¿Cuándo vamos a tener mayor percepción entonces de la compresión o del tacto? ¿Cuando me estén tocando con un dedo o cuando me toquen con 2, 3 dedos? Con 2 o Ah, 3. claro, hay una sumación espacial, el área estimulada es mucho mayor, por lo tanto el estímulo también va a ser más intenso. ¿Sí? Y cuando hablamos de una sumación temporal, estamos hablando en la sumación temporal de que pues no se producen todas las descargas al mismo tiempo, no hay varios estímulos al mismo tiempo, sino que más bien se produce un estímulo y si este no ha sido suficiente, pues se produce otra descarga de la misma fibra sobre la misma fibra para pues generar un potencial de acción al llegar al umbral. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, tenemos nosotros aquí una fibra. Y esta fibra está recibiendo pues descargas de una terminal entonces nerviosa. Está produciendo descargas. La primera descarga no ha sido suficiente para generar un potencial de acción. Por lo tanto, solamente ha llegado de repente a este nivel. Pero antes de que se pase este estímulo que ha hecho subir un poquito el umbral, se produce una segunda descarga. Otra vez se produce la descarga y hace que suba un poco más. Otra vez se produce otra descarga hasta que se desencadene el potencial de acción. ¿Qué ha pasado? Ha habido una sumación temporal. Como cuando tocamos el timbre, tocamos una vez, no nos escuchan, tocamos otra vez, no nos escuchan, tocamos otra vez, no nos escuchan y tocamos otra vez hasta que nos escuchen. ¿Qué está viendo? Una sumación temporal. No hemos tocado al mismo tiempo el timbre, hemos tocado y esperado, tocado y esperado. Entonces ha sido un estímulo tras otro, tras otro, tras otro. Esa es la sumación temporal, ¿sí? No vienen las descargas como en la sumación espacial, que se acuerdan que habíamos visto nosotros de que las descargas se producían entonces por esta fibra que venía aquí y que había otra fibra y aquí había otra fibra. Entonces, en este caso, en la sumación espacial, todas están produciendo la descarga al mismo tiempo y se produce la sumación de este estímulo más este para desencadenar el potencial de acción. Pero todo el estímulo está produciéndose al mismo tiempo. En este caso no, una sola fibra está estimulando a otra y está generando pues una descarga que no alcanza al umbral, por lo tanto se produce otra descarga hasta que esta fibra alcance el umbral y desencadene lo que va a ser el potencial del receptor y luego el potencial de acción. ¿Sí? Entonces, fíjense, un solo estímulo genera un impulso tal vez aislado. Estímulos repetidos van a generar impulsos entonces más frecuentes y más intensos. ¿Sí? Se dan cuenta y eso va a desencadenar entonces una mayor intensidad en la señal. Si se ha producido una sola descarga, probablemente hay un impulso aislado y tengamos poca percepción del estímulo. Pero si hay un estímulo repetitivo, se va a producir impulsos que van a estar muy seguidos y vamos a tener una mayor pues intensidad en el estímulo. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Se entiende lo que es la sumación espacial y la sumación temporal? ¿Sí o no? Vamos a hablar ahora de lo que va a ser la transmisión de las señales. Hemos visto también en la anterior clase de que habían señales de estimulación y señales de inhibición, ¿no? Señales excitadoras e inhibidoras sobre las fibras.
todo de qué dependía de los receptores, ¿no? Y en algún caso del neurotransmisor que está asociado a algún tipo especial de receptor de canales de sodio, de canales de cloro, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando una fibra estimula a otra fibra de manera intensa, va a desencadenar lo que va a ser el potencial postsináptico excitador, ¿se acuerdan? O puede desencadenar un potencial postsináptico inhibidor. Pero cuando el estímulo no es suficiente, no genera un potencial excitador ni de inhibición, genera una facilitación de la fibra. Entonces, para que me entiendan, aquí tenemos nosotros cuatro fibras, A, B, C y D. La fibra A, fíjense que está recibiendo gran cantidad de estímulo, ¿no? Y si esta fibra A está recibiendo el estímulo para el ingreso de los iones de... ¿Qué va a producirse? Estimulación de la fibra. Va a haber entonces una estimulación o es un potencial postsináptico excitador. Esta fibra se va a despolarizar y va a producir entonces un potencial de acción. Esta otra fibra D que ustedes ven aquí está recibiendo también múltiples estímulos por las terminales nerviosas, ¿no? Aquí están los botones sinápticos. Entonces, si en este caso, por ejemplo, se está produciendo la apertura de los canales de cloro y está ingresando cloro, pues esta fibra se va a hacer más negativa y vamos a tener un potencial postsináptico inhibidor. ¿Se entiende hasta aquí? Sí, es excitador el potencial postsináptico cuando genera un aumento del voltaje de la fibra y desencadena el potencial de acción. Sí, pues hace más bien que ingresen iones con carga negativa o se salga, por ejemplo, el potasio, va a generar una disminución del potencial de la fibra y va a ser un potencial postsináptico inhibidor. Pero ahora, ¿qué pasa con estas otras fibras? Esta, por ejemplo, fíjense, tiene apenas 4 estímulos aquí, ¿no? No está recibiendo muchas terminales nerviosas. ¿Será que esto va a desencadenar un potencial de acción? ¿Será que esta fibra va a llegar a estimularse? No, pero estas terminales que están actuando sobre esta fibra, si bien no van a desencadenar un potencial postsináptico excitador para que esta fibra reaccione y se despolarice, van a generar lo que va a ser la facilitación. Entonces, esta fibra está facilitada. Ya no tiene de repente menos 65 milivoltios, sino tiene de repente menos 50 milivoltios. Ya no está con menos 65. Ya está más cerquita del umbral, pero no ha alcanzado todavía el umbral. Ahora, si viene otra fibra aquí, probablemente ahora sí desencadene un potencial postsináptico excitador porque ya estaba facilitada, ya estaba recibiendo estímulos que no hacían que alcance el umbral y desencadene un potencial de acción, pero ya estaban pues acercando el potencial de la membrana al umbral. Entonces un estímulo leve ya va a hacer que esta fibra responda entonces al estímulo, porque esta fibra se halla facilitada. ¿Se entiende esto? Se entendió los potenciales postsinápticos excitadores, inhibidores y los que generan facilitación, que si bien no desencadena el estímulo un potencial de acción porque es muy leve, sí facilita la fibra, hace que la fibra esté un poco más cerca del umbral, igualito que las ondas lentas, ¿se acuerdan? No desencadenaban potenciales de acción, pero sí hacían que pues se esté más cerca del umbral y así cualquier estímulo generaba potencial de acción. Ahora vamos a hablar de lo que van a ser los circuitos de convergencia y divergencia. ¿Qué entienden ustedes por divergencia?
¿Qué entienden por divergencia? ¿O qué entienden por convergencia? Cuando hablamos de divergencia y convergencia, vamos a estar hablando nosotros, en este caso, de impulsos entonces que se amplifican o más bien de señales que van a una misma, pues, fuente o a una misma área. Entonces, cuando hablamos de divergencia, cuando decimos nosotros es divergente, quiere decir que estamos partiendo de un punto y que a partir de este punto están surgiendo entonces otros impulsos, ¿no? Entonces, están aumentando la intensidad. Entonces, ¿qué está haciendo? Por ejemplo, si decimos esta persona es divergente, ¿qué quiere decir? Que toma una idea y la proyecta, ¿no? Pues no sé, tengo 10 pesos, puedo comprarme, no sé, un helado, puedo comprarme una Coca-Cola, puedo comprarme, no sé, un sándwich, puedo comprarme, no sé, un montón de ideas entonces que surgen a partir de solamente pues un pequeño estímulo. En el sistema nervioso vamos a ver nosotros de que esta divergencia se da porque un receptor es estimulado y este receptor manda señales a través de una fibra aferente. Pero esta fibra aferente no se comunica con una sola fibra, sino se comunica con dos fibras. Ahora estas dos fibras pues se comunican con otras dos fibras y finalmente son múltiples fibras entonces que están recibiendo el impulso a partir de solamente un receptor. Pongámosle aquí el receptor. Fíjense, o a partir de un estímulo. Se está amplificando la señal. Entonces, un estímulo de repente, tan solo de repente, no sé, un pequeño golpe va a generar entonces una sensación, una percepción amplificada. ¿Por qué? Porque esas fibras que se han estimulado en el golpe, pues están amplificando la señal, mandando más fibras, o perdón, mandando señales a más fibras. Entonces, esto, por ejemplo, dice que se produce a nivel de lo que va a ser la vía córtico-espinal. Se están recibiendo entonces información entonces amplificada desde un determinado estímulo. Pero en algunos casos esta amplificación no va a ir como vemos nosotros aquí, pues en esta dirección de manera ordenada. En algunos casos una misma fibra puede pues actuar sobre diferentes fascículos. Entonces en este caso, fíjense, una sola fibra está actuando sobre este sistema y también está actuando sobre este otro sistema, fíjense. Ha utilizado esta fibra que pertenece a este sistema y está utilizando esta otra fibra que pertenece al otro sistema. ¿Se acuerdan cuando hablábamos nosotros de, pues, de las fibras eferentes y aferentes? Entonces hablábamos nosotros de lo que va a ser la médula y que a través de las astas posteriores ingresaba lo que va a ser las fibras aferentes con la sensación entonces sensitiva. Y entonces, ¿qué pasaba con esas fibras? Hacían sinapsis con una interneurona y luego salían a través del asta anterior, a través de fibras motoras. Entonces, fíjense que está haciéndose sinapsis con una interneurona, pero al mismo tiempo esta fibra aferente que está haciendo sinapsis con esta interneurona, también está haciendo sinapsis con otra fibra, por ejemplo, que puede ser de la columna dorsal para subir la información hacia lo que va a ser la corteza cerebral. ¿Sí? Esta misma fibra, solamente una, está haciendo sinapsis con una fibra nerviosa y con otra fibra nerviosa. Sí, está ampliando la señal. Una sola fibra está haciendo sinapsis con dos. Una que está yendo hacia un sistema, hacia lo que va a ser pues la porción aferente de la médula, y otra que está yendo hacia lo que va a ser pues el tronco del encéfalo, la corteza. ¿Se entiende esto en relación a la divergencia? Snaker. Sí, doctora. Está en fiesta, Snaker. ¿Se entiende? Sí, doctora, sí se entiende. Ya.
Entonces estamos hablando de divergencia. Un solo estímulo entonces puede ser amplificado en un mismo sistema o en varios sistemas, ¿no? Entonces la información, tal vez la sensibilidad táctil, se está mandando pues tal vez señales a la médula para que produzca una respuesta rápida, pero también se está mandando señales al tronco del encéfalo, a la corteza, para que pues se vaya a percibir el estímulo de manera consciente. Entonces el estímulo no solamente está generando estímulos sobre una fibra y esta fibra sobre una fibra, sino se está amplificando sobre dos fibras, estas otras fibras sobre más fibras para que el estímulo sea más grande. Y cuando hablamos de convergencia, vamos a hablar nosotros más bien de que diferentes estímulos van a ir hacia solamente un área o una fuente. Por ejemplo, en la corteza cerebral, cuando nosotros estamos hablando de la corteza cerebral, entonces, la corteza cerebral puede estar recibiendo señales de lo que va a ser entonces la médula. Se está mandando señales al área sensitiva, entonces desde la médula. También puede estar recibiendo la misma área información de lo que va a ser el tronco. Y también se puede estar mandando señales o información de otras áreas, por ejemplo, del tálamo, ¿no? Entonces, estas señales o sensaciones que se perciben de diferentes regiones están yendo a una sola área, entonces, de lo que va a ser el área sensitiva de la corteza. ¿Qué se está produciendo? Convergencia. Desde varias fuentes, desde la médula, desde el tronco, desde el tálamo, se está mandando señales a una sola área. Esta sola área va a integrar toda esa información. Por ejemplo, digamos, podemos estar recibiendo señales pues de temperatura, señales visuales, auditivas, que van a ir hacia un área del cerebro para que podamos nosotros determinar, por ejemplo, dónde estamos, ¿no? Está haciendo calor, veo pues, no sé, árboles por ahí o no veo árboles, escucho el ruido de repente tal vez de los pájaros, entonces sé que estoy en un parque, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta se llama convergencia, múltiples señales que pueden provenir de diferentes fuentes, como hemos dicho, médula, o puede ser tronco, o puede ser tálamo, están yendo a un mismo punto, están convergiendo hacia una misma área, ¿sí? ¿Alguna pregunta sobre esto, sobre convergencia y divergencia? Entonces vamos a hablar ahora también de circuitos de inhibición recíproca. Entonces, fíjense que cuando a veces nosotros hablamos de las conexiones neuronales, hemos visto que pues parece un enmarañado entonces de fibras nerviosas que están conectadas unas con otras. Algunas van a ser excitadoras, otras van a ser inhibidoras. ¿Y por qué no hay fibras también que van a excitar entonces a otras fibras y al mismo tiempo van a inhibir a otras fibras? ¿Sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, hablamos de circuito de inhibición recíproca. Una fibra, entonces, que ustedes están viendo ahí, esta fibra está produciendo lo que va a ser entonces una sinapsis excitadora con otra fibra. Y está produciendo una sinapsis excitadora con una fibra que al mismo tiempo va a ser inhibidora. Por lo tanto, esta sola fibra va a causar excitación de esta fibra nerviosa y va a causar inhibición de esta otra fibra nerviosa. ¿Por qué o para qué sirve esto? Por ejemplo, cuando estamos hablando de los músculos agonistas y antagonistas, vamos a hablar, por ejemplo, que una fibra tiene que estimular a los músculos agonistas y tiene que inhibir a los antagonistas para que podamos producir nosotros el movimiento. Por ejemplo, la flexión del brazo. Tenemos que, pues, estimular a los músculos flexores y tenemos que inhibir a los músculos extensores, porque si no, no vamos a tener, pues, el movimiento de flexión. Tenemos que excitar a los agonistas e inhibir a los antagonistas. Sí, para eso me sirve este circuito de inhibición recíproca. ¿Se entiende esto?
el neurotransmisor liberado aquí pues va a ser excitador y el neurotransmisor liberado aquí va a ser inhibidor. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Doc. Ahora hay otros circuitos también donde se produce la salida de una terminal nerviosa de la fibra postsináptica hacia la misma fibra o de la fibra presináptica hacia la misma fibra para perpetuar lo que va a ser las descargas entonces de estas fibras en cierto modo. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos un circuito entonces A que está aquí donde la fibra aferente está produciendo descarga sobre la eferente y la fibra eferente tiene al mismo tiempo pues una fibra que va sobre la misma fibra o que está yendo sobre la fibra aferente. Este es el caso, por ejemplo, que vemos nosotros en el sistema nervioso autónomo. La fibra postsináptica al ser estimulada, genera también la liberación de sustancias neurotransmisoras para la fibra presináptica para inhibirla. Entonces, como que la presináptica produce una descarga sobre la postsináptica y la postsináptica al ser estimulada produce una descarga sobre la presináptica para inhibirla. ¿No? Es como que recibo la información y ahora que ya tengo la información ya no quiero que me pases más datos, ¿no? Entonces, como que se están informando e inhibiendo al mismo tiempo para que no se produzcan grandes descargas. En otros casos, más bien vamos a tener que la fibra postsináptica puede mandar fibras entonces hacia la presináptica para seguir estimulándola y producir un circuito como un círculo vicioso, ¿no? Donde se vaya a producir una descarga de la presináptica y la postsináptica mande señales sobre la presináptica para que vuelva a producir la descarga. Y entonces ahí se va generando un circuito, ¿no? O la misma fibra presináptica tiene una fibra que va sobre sí misma para autoexcitarse. Cada que descargue, se autoestimula para seguir descargando y descargando y descargando señales o neurotransmisores. Entonces, en este caso estamos hablando de los circuitos reverberantes. Entonces, donde hay una descarga tras otra porque la fibra postsináptica estimula la presináptica otra vez o la misma presináptica se autoestimula con una terminal, ¿no? Como que uno de sus dendritas de repente pues va a ir sobre la misma fibra. Entonces tenemos ahí estos circuitos reverberantes. Y estos circuitos reverberantes pues pueden tener cierta estabilidad en algunos casos, ¿no? Y esa estabilidad o inestabilidad de estos circuitos neuronales depende de los siguientes factores. Depende de la presencia de circuitos inhibidores, depende de lo que va a ser la fatiga de la sinapsis y la regulación de los receptores. Entonces, si se fijan ustedes aquí, hay un circuito de entrada una fibra de entrada que produce liberación de neurotransmisores y una fibra de salida. Y la fibra de salida, al mismo tiempo la postsináptica, está mandando señales para seguir estimulando a la fibra presináptica. Por lo tanto, esto nunca terminaría, ¿no? La presináptica estimula a la postsináptica y la postsináptica otra vez a la presináptica y la presináptica otra vez a la postsináptica. Entonces se hace un circuito y esto podría perdurar mucho tiempo, pero hay algunas fibras que pueden generar inhibición en este circuito, entonces empiezan a inhibir a este circuito y hacen que se deje de reestimular. Entonces estabilizan de este modo este circuito. Ahora, otras formas de estabilizar los circuitos hemos mencionado la anterior clase, que era, por ejemplo, la fatiga de la sinapsis. ¿Qué era la fatiga de la sinapsis? Era cuando se terminaba el neurotransmisor. Por lo tanto, si se termina el neurotransmisor, aun cuando esta fibra esté produciendo una descarga sobre esta fibra y esta estaba produciendo también un estímulo sobre esta para que siga descargando, en algún momento esta fibra va a dejar de tener
vesículas sinápticas, porque se van a acabar estas vesículas sinápticas, entonces ya se corta este estímulo y ahí se estabiliza el circuito. No va a perdurar entonces de estimulación sobre esta fibra y esta sobre esta, y esta sobre esta, y esta sobre esta. No va a perdurar porque se van a acabar los neurotransmisores de la presináptica y pues va a dejar de producirse este circuito reverberante. Entonces, de ese modo hemos estabilizado el circuito. O en algún caso puede haber regulación a la alza o a la baja de los receptores sinápticos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que aquí los receptores que se encuentren, por la cantidad de neurotransmisores que se están liberando, en algún caso estos receptores pues van a ir desapareciendo. ¿Para qué? Para que el estímulo no sea entonces persistente. Eso quiere decir regulación a la baja de los receptores. Han reducido el número de los receptores porque había mucho estímulo. O cuando hay poco estímulo, pueden aumentar los receptores para captar el estímulo. Eso va a ser una regulación a la alza de los receptores. ¿Sí? Entonces, se dan cuenta cómo entonces se estabilizan estos circuitos neuronales o estos circuitos reverberantes, ¿no? Se van a estabilizar porque haya señales inhibidoras de otras fibras, o pueden producirse porque haya agotamiento, fatiga de la sinapsis cuando se terminan los neurotransmisores, o puede haber una disminución de lo que van a ser los receptores. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No hay preguntas? Doc, lo de la estabilidad solamente va a ser para los circuitos reverberantes. No, la estabilidad y pues esto de la inhibición y de la fatiga sináptica y de la regulación de los receptores no solamente se da en los circuitos reverberantes, sino se pueden dar en otras fibras, digamos, del sistema. ¿Sí? Eso de la regulación de los receptores y de la fatiga sináptica puede ser que no sea un circuito reverberante, sino una fibra presináptica sobre una postsináptica, y pues hay tanto estímulo uno tras otro, tras otro, tras otro, que pues se va a producir esta, digamos, fatiga sináptica, ¿no? Pero en el caso de lo que van a ser las fibras inhibidoras, principalmente se encuentran a nivel de lo que va a ser la corteza cerebral, a nivel del sistema nervioso, para evitar que hayan descargas excesivas. Como habíamos visto nosotros, ¿se acuerdan? La anterior clase les hablaba de la epilepsia. Pues como la corteza está mandando señales entonces a diferentes áreas del sistema nervioso, en algún área haya un foco de descarga persistente. En este caso, estas fibras inhibidoras son las que van a salvar esta situación y van a evitar pues de que estas descargas continuas o persistentes en los circuitos reverberantes se perpetúen mucho tiempo, ¿no? Que no haya una descarga tras otra, sino que se alcance el estímulo y luego la señal inhibidora vaya a parar el estímulo. Por eso es que alguna fibra puede estimular e inhibir a otra. Un circuito, por ejemplo, o dos fibras pueden estar recibiendo tal vez una señal excitadora, pero al mismo tiempo una de las fibras puede estar recibiendo señal inhibidora. Entonces se excita primero y luego se inhibe. Y de esa manera se controlan los impulsos, ¿no? Entonces, si bien en el circuito reverberante tenemos que las señales inhibidoras salvan o cortan este circuito, que es un tipo de retroalimentación positiva y que hemos visto que todo sistema de retropositivo iba a generar círculos viciosos que terminan a veces produciendo más bien inestabilidad en el cuerpo. Entonces necesitamos estas señales inhibidoras sobre esos circuitos para controlarlos. Pero estas señales inhibidoras no solo están en los circuitos, pueden estar sobre otras fibras.
Igual, como hemos dicho, pues la regulación de los receptores también en otras fibras, ¿no? Tanto se está estimulando una fibra que los receptores pues desaparecen o se esconden para evitar una hiperexcitabilidad de esta fibra. Sí, entonces, esas formas de estabilizar estos circuitos reverberantes se presentan también en otros sistemas, ¿no? No solamente en los circuitos reverberantes. Está viendo, gracias. Ahora sí vamos a ver las notas para que de una vez se vaya a pasar al sistema. ¿Alguno de ustedes no ha dado examen? Por si acaso hoy día a las 5 es el examen rezagado. Ya. Se está compartiendo, ¿no? ¿Logran ver el Excel? Sí, Doc, se ve. Oscar Fernando Aldana. No, creo que se ha confundido de grupo. Ay, perdón. Ahora sí. Aván Lucero de Los Ángeles. Entonces, tienes, Lucero, tienes 30 en la nota práctica y tienes 66 en tu segundo parcial. 76 entonces ponderados. Se van a fijar, estas son sus notas prácticas y esto es la nota del examen. Sí, y esto es el ponderado que ustedes tienen. Entonces les voy a ir dictando solamente los ponderados. Max Alejandro Aves. Presente, Doc. 46 ponderados. Talía Celeste Acebo. Presente, Doc. Ponderados. Álvaro Alarcón. Presente, doctora. 60 ponderados. ¿Está bien así o quieren que les dicte teórico y práctico y total? Así está. Rodrigo Almanza. Rodrigo Almanza. 62 ponderados. Paul Andrade. Paola Andrade no está. Mariana Balcázar. Aquí, Doc. Mariana Balcázar, 52 ponderados en el segundo parcial. Ashley Kimberly Berríos. Presente, Doc. 68 ponderados. Santiago Bilbao. Aquí, Doc. 74 ponderados. Lucía Camargo. Aquí, Doc. 61. Nair Cano. Aquí, Doc. 62. Estefanía Caso. Presente, doctora. 64. Gabriela Castellanos. Aquí, Doc. 65. María Isabel Daza. Presente, Doc. 92. Felicidades. Gracias, Doc. Vanessa del Pilar Díaz. Aquí, Doc. 60. Fernando Gómez. Aquí. 57. Adriana Jaldín. Presente, Doc. 68.
María Inés Leo, Presente, doctora. 57. Alex Limpias, Presente, doctora. 58. Adriana Belén, Presente, doctora. 85. Felicidades, Adriana. Gracias, doctora. Luis Fernando Luque, Presente, doctora. 61. Karen Dayana Mamani. Karen Dayana está. $53. Fernanda Camila Meneses. Presente, doc. 52. Francisco Miranda. Presente, doctora. 66. Ricardo Alejandro Muñoz. 64. 64, Ricardo. Gracias. Ezequiel Muñoz. Presente. 64. Snakers. Aquí, doctora. 81. Bien, Snakers, sacaste 82 en el examen. Gracias, doctora. Oliver Nina. 53. René Eduardo Ortega. Aquí, doctora. 73. Carolina Paz. Aquí, Doc. 77. Vanessa Pérez. Presente, doc. 51. Camila Pérez. Camila. Doc, está mal su micrófono de Camila. Allá. Camila Pérez, 63. Almendra Pizarro. Aquí, Doc. 64. Gracias. Magali Polo. Magali. ¿Está Magali Polo? No aparece tu examen, Magali. David Quispe. Presente, doctora. 78. Maritza Quispe, igual buena nota, 78. Maritza Quispe, 73. Tatiana Ramírez. Tatiana Ramírez. ¿Quién dijo presente? ¿Era Maritza o Tatiana? Maritza, doc. Maritza, 73. Tatiana, 59. Bernardo Rojas. Presente, doc. 74. María Alejandra Rosell. Presente, doc. 57. Luciana Sánchez. Presente, Doc. 56. Daniela Ciácara. Presente, doctora. 64. Alison Camila Torres. Alison Camila Torres. 34. Francesca Vaca Flores. Presente, doctora. 61. Mónica Rosario Velázquez. Presente, Doc. 59. Selena Yucra. Presente, doc. 74. Javiera Zamorano, 61. 61, Javier. Entonces, esas son las notas que ustedes tienen en el segundo parcial. Si bien hay buenas notas, pero el examen no está... ¿Sí? Perdón, una cosita. Creo que se ha confundido en mi nota del parcial porque tengo 58 y creo que está anotado 54. Luciana, Sí. ya. Te vas a quedar al final, vamos a revisar contigo. ¿Ya? Ok, Doc. Muchas gracias.
Entonces, bien, las notas están pues aceptables, la mayoría aprobado, pero el examen estaba fácil. Fíjense del otro grupo que estaban viendo, fíjense, 70, 80, 80, entonces 76, 76, 68, son buenas notas que han sacado los otros grupos también. Entonces, de ustedes son realmente un grupo de personas que son muy inteligentes, pero como les he dicho la anterior vez antes del examen, están flojeando. Conectan simplemente la computadora, desaparecen y luego pues llegan para la lista o pues ya dan por sobreentendido la materia y pues no les va muy bien. Podrían ustedes haber sacado, la persona que ha sacado 60 podía haber sacado tranquilamente 80 si se hubieran esforzado un poquito. Pero pues las notas están lo más aceptables. Si hay algún reclamo, alguna queja o alguna observación, entonces pues se quedan al final para que podamos tal vez ver eso o si alguien quiere ver de repente su examen o tiene alguna duda sobre las notas, entonces se queda. Los demás ya pueden retirarse. Nos vemos el día lunes entonces con el siguiente capítulo que va a ser sensibilidades somáticas tipo 1. Ya están en el capítulo 48. Doc, una consultita. Al examen no va a entrar el capítulo 47, ¿no? No está en el listado el capítulo que hemos avanzado ahora, pero está por sobreentendido que ingresa, ¿no? Porque vamos a ver más adelante en el capítulo 48, por ejemplo, cuando ya hable de las vías del dolor, va a decir directamente la vía rápida, la vía lenta, la vía rápida a través de fibras de repente A delta y la vía lenta a través de fibra C. Entonces, si no leemos el capítulo 47, no vamos a saber cuáles eran las A alfa, las A beta, las A delta, etcétera. ¿No? Entonces, lo hemos pasado. ¿Ya? Entonces, Luciana, ¿ya hay alguien más que tenga alguna observación sobre su nota? Creo que no, Doc. Hasta luego. Hasta No, doctora, hasta luego. luego. Hasta luego, Doc. Hasta luego. Luego, Doc. Hasta luego. Doctora, disculpe, ¿ya lo va a subir al CIU? Sí, si no hay observaciones, lo voy a subir a la noche, lo voy a subir después del rezagado. Ya, gracias, doctora. Luciana. Doc, Doc, lo siento. Yo igual tengo una observación. Tampoco es mucho, solo 2 puntos, pero en mi examen dice 60 y según vi me puso 58. Ya, vamos a revisar, ¿no? Está bien entonces las observaciones. Solo que un ratito estoy queriendo compartir y no sé cómo que se ha colgado el internet. Está bloqueado. Vamos a esperar un ratito. ok, Doc, está bien. Está bien, Doc. Creo que he abierto muchas pestañas. Ahora sí. No quiere compartir pantalla. ¿Están viendo la pantalla o no? No, Doc, no se ve. No, Doc. Vamos a
Qué raro. Es que creo que los dos Excel. Mm, la doc se desconectó. Yo creo que va a entrar ahorita. Tal vez para poder compartir ha salido. Ojalá. Mm, ojalá, pero ya me tengo que ir, tengo clases. Ahí está. Perdón, se ha cortado el internet, no sé qué ha pasado al final, me ha anclado del celular. Ya. Ahora sí. Creo que he abierto muchas ventanas y creo que ese ha sido el problema. Ya, de todos modos, igual vamos a ver ahorita. Ahora sí. Tarda en cargar tanto que a veces me desespera. Ay, a todos, Doc. A mí se me colgó mi computadora con la cámara prendida ayer en microbiología y no podía apagar y la doctora me reñía, me decía, ya apaga tu cámara. Y yo, perdón, Doc. Sí, ahora hay que estar nomás así, creo que con megas y todo, porque se va la señal cualquier rato, no sé si todo el mundo está utilizando o qué está pasando. Pero igual, ¿qué día era? No recuerdo si era ayer o anteayer, igual he pasado con megas, nomás con una bolsita ilimitada y me he olvidado desconectar todito mi crédito, se ha ido en el día. Sí, lo peor es también cuando llega hay lluvia o hay viento, encima el Teams cuelga la laptop, ay no. Ya, ahora Y a sí. mí, Ahora- ya pensé que se había. ya, entonces, Luciana, a ver, primero Luciana, ¿dónde está tú?
Luciana, Ah, ya está bien. 56. Ahora vamos a ver cuánto hemos puesto aquí. Luciana Sánchez. Sí. No. Luciana Sánchez. No, este es de... Ay, este es el otro grupo. Luciana Sánchez. 54. Y aquí tenemos 56. Sí, tienes razón, Luciana. No sé Solo qué que ha todo pasado. lo que nos ha mandado al grupo, tengo 58 en en el segundo parcial y dice las notas son sobre 100 y 58. Sí, tienes razón, porque estas notas ahorita, y entonces, ¿qué ha pasado? 50, ahorita voy a revisar, sí, 56, y vamos a ver qué pusiste tú. De repente ayer se me ha ido el dedo, pero voy a volver a revisar bien que ustedes me han mostrado esto, porque si no, no me iba a dar cuenta. Ok, Doc. Entonces, aquí tenemos, Luciana, tú pusiste crecimiento de los genitales externos femeninos. Sí, 2 puntos más hay que añadir a esto. Sí, tienes toda la razón. 56 más 2, 58. Entonces tu nota es de 59, es tu nota ponderada entonces, Luciana. Ya, Sí, Doc. ve, ya lo hemos corregido ahí. Súper. Muchas gracias. A Camila Torres me he olvidado decirle que tiene 8 faltas en el segundo parcial. Ya. ¿A quién más teníamos que corregir? A mí, Daniela. doctora Sara. Ujú. Me puso 58 y en lo que mandó tengo 60. Entonces, solo voy a volver a corregir ahorita. A ver. Daniela Ciácara, sí, 58 más los 2 puntos de la pregunta que se había corregido son 60. Ay, se ha vuelto a colgar. Ya, ahora sí. Daniela Ciácara. Ay, ya. Ahora sí. 58, 60. Sí, justamente algo ha debido pasar ahí, que están las dos lado a lado y que me he equivocado. 65, Daniela. Muchas gracias, doctora. No a ustedes y perdón por el error. Está bien, gracias. Hasta luego. Hasta luego.